¿Cómo están, hermanos? Buenos días a todos. De verdad que es un enorme privilegio para mí seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la palabra que es maravillosa, que siempre tiene algo para nosotros, siempre tiene algo para animarnos, para exhortarnos, para corregirnos o para salvarnos, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir deleitándonos en la palabra de Dios, vamos a seguir en el libro de Filipenses. Todavía quedan algunos versículos para terminar el capítulo 1. Y el libro de Filipenses tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Entonces yo quisiera orar. Les pido que por favor me acompañen en oración antes de iniciar. Señor, Dios poderoso y eterno, al 3 veces santo, Señor, a nuestro Padre celestial, a ti, Señor, que hoy cantamos alabanzas, que te dijimos que eras poderoso, que no hay nadie como tú. A ti, Señor, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y en esta mañana venimos delante de ti como iglesia reunidos, rogando, Señor, que tu Santo Espíritu, que mora en cada uno de los creyentes, en cada uno de nosotros, Dios mío, avive nuestro corazón, avive nuestro entendimiento, que podamos recibir de ti tu verdad, Señor. Yo te ruego que yo sea un instrumento para tu gloria, un instrumento en tus manos, que tú utilices mis dones, mis talentos, mis pensamientos, lo que he preparado para glorificar tu santo nombre, Señor. Aparta de mi boca, Dios, lo que no venga de ti, y utilízame, Dios, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús te ruego, Dios, haz de mi corazón y el corazón de mis hermanos tierra fértil, donde esta palabra que será predicada, Dios, dé fruto, 50, 70, 100%, que sea abundante nuestro fruto, Señor, fruto digno de arrepentimiento. En Cristo Jesús nos ponemos delante de ti. Amén. En los pasados días hemos estado en un versículo. Pasamos 3 semanas en un pasaje. Filipenses 1:27. El apóstol Pablo le dice a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Como veíamos hace algunas semanas atrás, el apóstol les está diciendo: yo lo único que quiero escuchar de ustedes es que vivan dignamente el evangelio, que lo vivan con dignidad, que lo vivan bien. Y nos da el apóstol Pablo en estas cartas tres formas. El apóstol dice aquí: ¿cómo espero yo que ustedes vivan dignamente el evangelio? La semana pasada veíamos que él les dice que estén firmes en un mismo espíritu. El apóstol lo llama a la firmeza. Como hemos estado estudiando a lo largo de muchas semanas, qué importante es para un cristiano permanecer en la palabra, permanecer en oración, permanecer en la fe. Y estar firme no es lo mismo que permanecer, pero están intrínsecamente relacionados. Usted no puede permanecer y no estar firme, usted no puede estar firme sin permanecer. Y el apóstol Pablo le había dicho a los filipenses: yo quiero que ustedes estén firmes en un mismo espíritu. Y vimos cómo el apóstol Pablo no quiere solamente, o Dios no espera de nosotros que nosotros estemos en nuestra casa leyendo la Biblia y orando. Espera que como iglesia también estemos juntos en un mismo espíritu, con las mismas ideas, con los mismos pensamientos, orando por lo mismo, trabajando por lo mismo, como dice el apóstol Pablo, en un mismo espíritu. Lo segundo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses es que él espera de ellos que vivan dignamente el evangelio. ¿Cómo? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo usa una palabra bélica, militar: combatir, pelear, luchar. Como veíamos la semana pasada, la vida cristiana es una lucha y es una batalla, es una, como definen algunos, una guerra espiritual, en la que estaremos día y de noche hasta el último de nuestros días peleando una batalla espiritual. Y de igual forma el apóstol Pablo no quiere, o Dios espera de nosotros que como individuos, ¿verdad?, nosotros combatamos y entremos en esta batalla, pero también quiere que lo hagamos juntos como iglesia. Porque como el apóstol Pablo les dice aquí,
quiero que combatan unánimes por la fe del Evangelio. No quiero que combatan solos, no quiero que cada quien agarre por su camino. Quiero que juntos se unan y combatan por la fe del Evangelio. Y ahora el apóstol Pablo añade esta tercera razón que está en el versículo 28, que voy a leer para ustedes del capítulo 1 de Filipenses. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Y antes de entrar en materia, hay dos cosas que necesitamos revisar y necesitamos aclarar. Porque el apóstol Pablo utiliza una palabra muy interesante: los que se oponen, ¿cierto? ¿Quiénes son esos, los que se oponen? Y aunque ya lo hemos revisado en diversas ocasiones, vale la pena volver a eso. La carta a los Filipenses nos presenta al menos dos tipos de oponentes. Están los oponentes de los Filipenses y están los oponentes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo describe a sus oponentes, a sus adversarios, por decirlo de alguna manera, en el versículo 12 en adelante del capítulo 1. Y vamos a leer para entender esta diferencia que es muy importante. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les dice a sus hermanos, contrario a lo que uno esperaría, que yo esté en la cárcel, ¿verdad? En vez de restringir el progreso del Evangelio, Pablo les dice, no, ha servido más bien para que el Evangelio de Jesucristo progrese y avance. ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Verdad? Versión Kenny Valera 2025. Se ha regado el chisme de que yo estoy en la cárcel. Y se sabe en todo el pretorio que yo estoy en la cárcel por Cristo Jesús. Y no solo eso, he mantenido el gozo en medio de la prueba, dice el apóstol Pablo más adelante. Y ese gozo en medio de la prueba ha servido para que otros hermanos se motiven a predicar el Evangelio. Y entonces lo que es, ¿verdad?, contra toda lógica, contra toda razón, que el Evangelio de Jesucristo progrese, bajo otra circunstancia, el apóstol dice, ha servido mi prisión para que esto avance. Y en el versículo 14 dice, y ponemos atención aquí, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Esto es lo que ha permitido que el Evangelio de Jesucristo progrese, dice el apóstol Pablo. Ellos llegan, se enteran que yo estoy en la cárcel, a lo mejor lo van a ver, y en vez de encontrar un Pablo acabado, llorando y destruido, encuentran un Pablo lleno de gozo, diciendo, yo estoy en prisión por la defensa y confirmación del Evangelio. Y eso es un motor fuertísimo para que los hermanos en Roma prediquen el Evangelio. Y eso es un motor fuertísimo, aún hoy en nuestros días, cuando usted sufre y usted mantiene el gozo, y las personas que lo ven mantener el gozo, eso es un motor para animar el espíritu de alguien más. Pero vea qué interesante, en el versículo 14 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Algunos de quiénes? De los hermanos. Del versículo 14, la mayoría de los hermanos predican a Cristo, pero algunos de ellos, ¿verdad?, predican a Cristo por amor, pero algunos de ellos lo hacen ¿por qué? Por envidia y por contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y termina en el versículo 18 con esta frase tan poderosa. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Los oponentes de Pablo, por decirlo de esta manera, son hermanos en la fe. La mayoría de los hermanos, y algunos de los hermanos, lo hacen de mala gana. Pero el apóstol Pablo dice, no importa, yo me gozo, porque sea por envidia o por contienda, un pequeño grupo de hermanos está predicando el Evangelio, y en eso yo me gozo y me gozaré. No así los oponentes de los filipenses son diferentes. Y lo hemos estudiado en diversas ocasiones, pero es importante hacer esta aclaración, porque no son lo mismo. No es lo mismo un hermano en la fe que actúa de manera inmadura a un enemigo de la cruz de Cristo.
alguien que no es regenerado, alguien que odia el evangelio de Jesucristo. En Filipenses 1, el versículo 28, encontramos la primera mención de este grupo de personas y él dice, los que se oponen. ¿Quiénes son los que se oponen? El apóstol Pablo va a seguir desarrollando esta idea más adelante. En el versículo 29 y 30 los vuelve a mencionar de manera indirecta. Les está diciendo que ellos padecen a causa de Cristo por la oposición de estos oponentes. Si avanzamos al capítulo 3, en el versículo 2, en una de las, en mi opinión, partes más fuertes y más potentes de esta carta, donde el apóstol dice qué es para él conocer a Dios y cómo Jesús es más importante que cualquier otra cosa. En el versículo 2, él se refiere a estos oponentes, pero usa un calificativo más fuerte. Guárdense, dice el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 3 de Filipenses, de los perros. Guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores del cuerpo. Personas que, como hemos revisado en otras ocasiones, les están pretendiendo decir a la iglesia en Filipos, usted tiene que ser judío para ser salvo. Por eso les dice mutiladores del cuerpo, porque quieren que anden haciendo la circuncisión entre los hombres. Y Pablo les dice, guárdese de esas personas y su doctrina y de lo que enseñan. Y finalmente, en el versículo 17 de este mismo capítulo, el apóstol hace su tercera referencia a estos oponentes de los filipenses. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol sabe que en la iglesia, 3:17, el apóstol sabe que en la iglesia de Filipos hay una fuerte influencia de estas personas y les está diciendo, no los imiten a ellos, imítenos a nosotros y al ejemplo que tienen en nosotros de seguir los pasos de Cristo Jesús. ¿Y por qué? En el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, estos oponentes no son iguales a los oponentes que tienen en prisión, en la cárcel, en Roma. Los oponentes de Filipos son personas no regeneradas, son enemigos de la cruz de Cristo. Y aunque usted pueda pensar que decirle a alguien perro es más feo que decirle enemigo de la cruz de Cristo, es peor. Usted está condenado a la vida, a la eternidad en el infierno por ser un enemigo de la cruz de Cristo. Y estos oponentes son importantes porque el apóstol ahora, como acabamos de leer y vamos a estudiar más adelante dentro de un momento, los menciona a los que se oponen, pero no son iguales a los oponentes del apóstol Pablo que tienen prisión, que son hermanos en la fe. Estos oponentes han hecho sufrir a los filipenses. Los han tenido subyugados en muchas maneras. En el capítulo 1, en el versículo 7, el apóstol nos dice algo muy interesante respecto a lo que están viviendo los filipenses en medio de la fierra oposición de estos adversarios que ellos tienen. Llega y dice el apóstol Pablo en el versículo 7 del capítulo 1, como me es justo sentir esto de todos vosotros, esto que los amo, que me gozo en ustedes, por cuanto los tengo en el corazón. Y aquí dice algo muy interesante, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, prisiones, defensa y confirmación del evangelio, ¿qué son los filipenses? Participantes conmigo de la gracia. Ellos han participado con el apóstol Pablo de sufrir por causa del evangelio, de que estos oponentes los subyuguen, los metan a la cárcel, los azoten, los acusen en juzgados. Ellos saben lo que es sufrir por causa del evangelio a causa de estos oponentes. Más adelante el apóstol Pablo nos enseña que no solo eso, como leíamos en el 29 y el 30, el apóstol Pablo en el capítulo 1, 29 y 30, dando a entender que los filipenses están sufriendo, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Ellos vieron a Pablo ir a la cárcel por sacar un espíritu inmundo de una niña. Y ahora ellos
Vieron, oyeron y tienen, dice el apóstol Pablo, el mismo conflicto. Los filipenses sufren y han sufrido a causa del evangelio, y esta oposición que reciben de este grupo de personas pueden hacer que se sientan intimidados, que tengan miedo, que su fe se tambalee. Por eso les dice, estén firmes en un mismo espíritu, combatan unánimes por la fe del evangelio y no se intimiden por los que se oponen. Es muy interesante, como veíamos hace algunas semanas, cómo el apóstol Pablo llama a que en medio de esta batalla espiritual, nuestros ojos y nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas espirituales. No les dice, vean, es que ustedes lo que necesitan es agarrarse en armas y darse a palos con los judíos, con los judaizantes, perdón. O ustedes tienen que buscar otro lugar, o tienen que buscar más cosas. No, son cosas espirituales, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Amén. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Cuando nosotros pensemos en qué necesitamos, cuando estamos sufriendo, lo que necesitamos es a Cristo. Lo que necesitamos es a Él, es permanecer en Él, es buscarlo a Él, es estar en Él. Todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros permanecemos en su palabra, Él nos dará lo necesario. Hace poco hablaba con mi esposa que a mí me llama mucho la atención a veces el tema de la consejería bíblica, porque a veces son un montón de pasos menos decirle a la persona, usted necesita a Cristo. ¿Qué es lo más que usted necesita? Usted no necesita agarrar un libro y escribir sus pensamientos. Sí, eso es buenísimo, pero lo que usted necesita es buscar a Jesús, leer su Biblia y orar. Eso es lo que usted necesita. No es otra cosa. Todos los demás accesorios son como cerezas y adornan el pastel. El pastel es la permanencia y la relación con Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos otra cosa. Y buscando eso, Dios nos dice que todo lo demás vendrá. Todo lo demás vendrá. La vida cristiana, mis hermanos, es una batalla constante. Si nosotros hacemos un esfuerzo honesto por vivir en su palabra y por permanecer en su palabra, vamos a ser más conscientes de esa batalla espiritual. ¿Por qué? Porque seremos receptores directos de la oposición de Satanás y el mundo. Si usted se esfuerza por vivir con integridad, por vivir firme, por permanecer en la fe, usted va a recibir la oposición de Satanás, porque él no quiere, él es enemigo del evangelio y lo atacará y buscará socavar que el evangelio progrese en su vida. Él lo hará, porque así es la vida, una batalla espiritual. A veces somos conscientes de esta batalla o nos están dando leño y ni cuenta nos damos, porque no estamos en oración, porque estamos apartados de Él. En Filipenses 1:27 leíamos cómo el apóstol usa una palabra bélica de pelea, de combate, combatiendo unánimes. Quiero que peleen por la causa del evangelio. Jesús, en Juan 15:18-20, lo vamos a leer más adelante. Jesús le dice a sus discípulos, y esa instrucción se extiende hacia nosotros: el discípulo no es superior a su maestro. Si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Porque la vida cristiana es una batalla espiritual. El apóstol Pablo, en Efesios 6, famosísimo, del 10 al 20, nos habla otra vez con lenguaje bélico, de guerra. Tomen toda la armadura de Dios y vístanse con ella y peleen la batalla de la fe. Porque la vida cristiana es una lucha, es una guerra espiritual constante. Y el apóstol le dice a su amado discípulo Timoteo, a quien en Filipenses dice que ha servido como un hijo, un padre conmigo en el evangelio, dice él. Es como un hijo para el apóstol Pablo. Él les dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, hijo mío. Peléela, porque es difícil y hay que pelearla. La guerra, como en la vida real, así como en la vida espiritual, así como para los filipenses, puede ser intimidante. Puede socavar nuestra fe, puede hacernos dudar. Pero el apóstol Pablo dice que vivir con miedo en medio de esta batalla no es digno del evangelio, y que nosotros tenemos que apoderarnos de esa verdad y ser dignos del evangelio, viviendo sin miedo.
Y empieza diciéndolo así. Vamos a volver al versículo 28 y vamos a empezar a desglosar este pasaje y a, como dice nuestro hermano Pablo, a deleitarnos en su verdad. Lo primero que hace el apóstol Pablo es decir y, una conjunción famosa, y. ¿Qué es lo que hace esto? Añadir a lo que ya dijo. Firmes en un mismo tiro, espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y ahora esto tercero. ¿Qué sería esto tercero? En nada intimidados. Les voy a decir algo muy interesante sobre la palabra intimidados. Y lo interesante de esta palabra es que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Solo aquí. La palabra griega que se utiliza, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Eso es un fenómeno que a veces es interesante porque una de las herramientas que uno tiene al estudiar la palabra de Dios es comparar cómo se usa en otros pasajes de la Escritura para llegar más o menos a una idea clara de qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Pero como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego y literatura griega fuera del Nuevo Testamento hay para regalar. Está Hipócrates, está Platón, están un montón de cosas fuera del Nuevo Testamento que se pueden utilizar para comprender qué quiere significar una palabra, aunque solo aparezca una vez en el Nuevo Testamento. No así con el hebreo. El hebreo solo aparece en el Antiguo Testamento y es más retador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta palabra intimidados no es lo mismo que la palabra miedo, porque probablemente busquemos la palabra miedo y aparecerá muchas veces. Esta palabra intimidados lo que nos quiere decir es dejarse intimidar, dejarse asustar, amedrentar o aterrorizar. Está, como por decirlo así, pasivo. Ellos son receptores de intimidación. Ellos reciben miedo o quieren ser influenciados con miedo por medio de alguien. ¿Quiénes son estas personas que influyen miedo a los filipenses? ¿Qué dice el apóstol Pablo seguido de esto? Por los que se oponen. Entonces, el apóstol dice, no tengan miedo de los que se oponen. ¿Los que se oponen quiénes? Los que son enemigos de la cruz. No los mismos que el apóstol Pablo tiene en prisión, son otros. Los que son enemigos de la cruz y se han opuesto al progreso del evangelio con todas sus fuerzas. Los azotan, los enjuician, los llevan a la cárcel, los amedrentan y los filipenses tienen miedo. Tienen miedo por la oposición. Pero el apóstol Pablo los exhorta y les dice que en nada, en absolutamente nada, tengan temor por lo que ellos están haciendo con ustedes. ¿Y por qué? Se pregunta de uno, ¿verdad? ¿Por qué es que no tengo que tener miedo? Y es muy interesante porque Dios nos lo dice al final del pasaje, pero en medio del pasaje añade dos cláusulas que son muy interesantes. Lo primero que dice es que, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. La oposición que estos enemigos de la cruz, esos antagonistas de Dios, ejercen sobre los filipenses, el apóstol Pablo le dice a los filipenses, eso no es impune o invisible a los ojos de Dios. Dios lo ve y Dios los juzga por medio de estas cosas. Que para ellos, los que se oponen, me encanta la palabra que utiliza Reina Valera, ciertamente. O sea, es un hecho, es como dicen ahora, un facto, es algo verídico. Es algo verídico, que es un indicio, ¿verdad? Y esa palabra indicio es una señal. El apóstol Pablo les está diciendo, recibir la oposición de parte de ellos significa algo para ellos y para ustedes. Para ellos es señal de perdición. El oponerse a los hijos de Dios que trabajan en el evangelio de su Hijo Jesucristo es señal de perdición para ellos. Es lo que dice el apóstol Pablo, si lo vemos aquí, indicio de perdición. Esta palabra perdición es también muy interesante, porque esta palabra puede tener como ciertos matices. Puede significar la perdición eterna, la muerte en el lago de fuego, apartado de Dios por la eternidad.
O puede significar salvarse o perderse de algo menos, más circunstancial, como que me atropellé un carro y me perdí, me morí. Y uno estudiando la palabra de Dios empiezan esas decisiones interpretativas. ¿Qué significa este pasaje? ¿Significa perdidos como que se muere ya o perdidos en la eternidad? ¿Verdad? Y para los que han estudiado hermenéutica con nosotros, hay una frase que se la repetimos muchas veces. El contexto es rey. El contexto manda, el contexto me dice a mí qué significan las cosas. Y cómo yo sé cuál de las dos decidir. Pero antes quiero darles un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Vamos a devolvernos un poco a Juan. Capítulo 15, versículos del 1 al 8. Un pasaje muy famoso donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced, a propósito, en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis al Padre, perdón, todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. La palabra es utilizada anteriormente cuando dice echados al fuego y arder. Y uno podría pensar, ¿está acaso diciendo Jesús que nosotros podemos estar unidos a Él como una rama y luego dejar de estar unidos como una rama? ¿Puede acaso la salvación perderse? No, Jesús les está diciendo, ustedes son mis discípulos. Todos aquí somos sus discípulos, los que hemos creído en Él y le tenemos por Señor. Y Él les está diciendo, usted puede ser un discípulo que lleva fruto o un discípulo que no lleva fruto. Si usted lleva fruto, mi Padre lo podará y lo limpiará para que su fruto aumente. Pero si usted no lleva fruto, mi Padre lo agarrará, cortará la rama, la tirará y la quemará. ¿Será eso que la salvación se pierde? Por supuesto que no. Les está diciendo, Dios los puede castigar por no llevar fruto. ¿Cómo los puedes castigar? Con juicios temporales que pueden incluir la pérdida de la vida, la destrucción o la muerte. Llevar fruto es importante porque Dios juzga nuestro fruto, no para eternidad, pero sí como verdaderos discípulos. Entonces, la palabra aquí, perdición, no es que ellos perdieron la salvación, es que Dios los juzgó por no llevar fruto. Por otro lado, si nosotros vamos a Mateo 25, 41, nos devolvemos otro poquito, vamos a ver el otro uso de esta palabra. Mateo 25, 41. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno,
y los justos a la vida eterna. Esta destrucción es distinta al recibir un juicio temporal de parte de Dios. Esta destrucción es eterna. Y el apóstol Pablo llega y le dice a los filipenses que ellos se opongan a la cruz de Cristo es señal de perdición, o como traducen otras versiones, de destrucción. Y esta destrucción no es, ¿cómo se llama?, un juicio temporal. Esta destrucción es eterna, empezando por algo muy sencillo. Son enemigos de la cruz, no están en Cristo. Y el apóstol les está diciendo que ellos se opongan al evangelio es señal de que están perdidos, de que están condenados, de que están sin Cristo. Pero para ustedes, dice el apóstol Pablo, esto es señal de otra cosa. Si nosotros seguimos avanzando en el pasaje, dice, mas para vosotros de salvación. Para ellos, oponerse a la cruz de Cristo y oponerse al evangelio es una señal de perdición. Pero para ustedes, filipenses, para ustedes, hermanos, recibir la oposición del mundo y de Satanás al progreso del evangelio, él dice que es señal de que somos salvos. Vea qué interesante. Él empieza con este pero o más, que ya casi no se usa, haciendo un contraste entre lo que esa señal es para ellos y lo que es para los filipenses. Recibir la oposición, dice el apóstol Pablo, es para vosotros, filipenses, señal de salvación. Y saben que al igual que la palabra perdición, la palabra salvación tiene un rango de significados que puede significar lo mismo: ser salvado de que me iba a caer un palo y no me cayó y no me morí, a ser salvado eternamente. Y de nuevo, esta salvación que el apóstol Pablo utiliza aquí es la salvación eterna. Por eso existe un contraste. Un enemigo de la cruz está perdido eternamente. Un hijo de Dios está salvo eternamente. Y el apóstol les está diciendo, recibir la oposición, recibir el odio y recibir esta, ¿cómo se llama?, esta constante ataque de parte de Satanás por parte de los oponentes de Dios, les está diciendo a los filipenses, esto es señal de que somos salvos. A veces el evangelio y la palabra de Dios es como contraria a la expectativa del mundo, ¿verdad? A veces pensamos que estar en el evangelio es no sufrir, no padecer, que nunca nos pase nada, Dios nos cuida. Pero contrario a eso, a veces y muchas veces, el ejemplo de los que escribieron estas cosas fueron vidas difíciles, vidas de sufrimiento, vidas de dolor. Porque tener victoria no se trata, ¿verdad?, de una perspectiva humana. Tener victoria es como yo percibo el sufrimiento. El apóstol Pablo tuvo victoria sobre el sufrimiento que él tenía en la cárcel, porque mantuvo el gozo y ese gozo sirvió para que el evangelio siguiera progresando. Esa es la victoria. La victoria no es no tener problemas. La victoria no significa no pasar por cosas difíciles. La victoria es que Dios ya venció y que lo que sea que aquí nos pase nos va a ayudar a madurar en la fe si permanecemos en Él, o nos va a hacer unos inmaduros en la fe si no permanecemos en Él. Y el apóstol dice algo muy interesante para terminar esta cláusula tan importante. Llega y les dice, ¿por qué? ¿Por qué es que yo no tengo que atemorizarme de recibir la oposición de quienes son enemigos de la cruz? Porque esto es de Dios. Qué cosa tan irracional a la idea del mundo. Recibir la oposición de parte de Satanás es de Dios. Dios lo planeó y Dios así lo quiere. Porque el sufrimiento y la oposición no es algo que salió del control de Dios. Dios es soberano, Dios todo lo tiene bajo control, pero la oposición y el sufrir nos moldea y Dios lo permite para ser moldeados, ¿verdad? El apóstol Pablo al final de la carta dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así es para estar satisfecho como para padecer hambre. Y luego dice este pasaje muy poderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el apóstol aprendió que sufrir es de Dios cuando estamos en el evangelio. El apóstol Pablo entendió que el sufrimiento nos moldea y nos transforma. Y eso es valioso. Dice esto, todo lo que les acabo de decir en este punto,
la oposición que han recibido, esto es de Dios y es de parte de Dios. Y esto lo transformará. Yo les voy a pedir que vayamos de nuevo a Juan 15, que ahora lo mencioné, pero no lo leímos. Y vamos a leer las palabras de Jesús tan poderosas y tan certeras para nuestros días. Juan 15, 18. Porque la vida cristiana, como les he dicho, mis hermanos, es una batalla, es una guerra espiritual. ¿Lo tienen? Dice el apóstol Pablo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús nos está adelantando lo que nosotros viviríamos. Él recibió el aborrecimiento del mundo. Usted y yo lo recibiremos también. Si nosotros, dice, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría y no les haría nada. No los molestaría, los dejaría vivir su vida hacia el pecado, creyendo que usted no está sufriendo, creyendo en lo que es nada, pero cuando muera, condenado. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero hay una promesa interesante, porque si ustedes también han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Yo no sé usted si ha notado algo que siempre es muy interesante. Las personas tienden a ser más receptivas de las palabras y de la predicación o el evangelización, muchas veces, a veces dentro del seno familiar, cuando ven el ejemplo de Cristo. Ven cuando las personas guardan su palabra y hablan, son más receptivos. Porque Jesús dijo eso. Y no significa que usted, si no conoce a nadie y le predica el evangelio, no puede creer. Por supuesto que sí. Pero qué interesante es como el testimonio es una forma de evangelizar. Diciendo que la gente pueda ver cómo el evangelio nos transformó. Es una forma en la que las personas creerían. Porque eso lo dijo Jesús. Y mis hermanos, yo quisiera llegar en este punto a aplicar este pasaje. Aplicarlo para nuestra vida. En esta iglesia, como en cualquier otra, mis hermanos, no es algo único de nosotros. Hay personas que están haciendo un esfuerzo honesto por permanecer y hay personas que no. Y así es. Hay personas que están leyendo la palabra todos los días, orando, memorizando, aprendiendo, compartiendo pasajes y de verdad esforzándose por permanecer, porque permanecer es algo que es después de la salvación y depende de un esfuerzo personal suyo con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, pero usted tiene que hacer algo. Usted tiene que esforzarse, tiene que incomodarse, tiene que salir de su zona de confort, tiene que renunciar a cosas, tiene que renunciar a una serie, tiene que renunciar a salidas, tiene que renunciar, qué sé yo, a horas de sueño, para agarrar tiempo y dedicarle tiempo al Señor, para buscarlo y permanecer. Y hay hermanos que lo están haciendo y nosotros somos testigos y nos gozamos con esos hermanos, pero también nos entristece porque hay hermanos que no lo están haciendo y no quieren hacerlo, no quieren permanecer, no quieren buscar al Señor, no quieren leer su Biblia y no quieren orar. Voy a decirles algo que lo digo en el amor de Dios y que es triste, pero es verdadero. Usted me puede decir a mí, Kenny, venga a ensayar a las 5 de la mañana de lunes a viernes y yo vengo. Pero pídame que ore todos los días y busque la palabra, a ver si lo hago. Eso, porque eso es más difícil. Es más difícil permanecer. Porque es una lucha con nuestra carne. Nuestra carne no quiere permanecer, nuestra carne quiere rebelarse contra Dios. Entonces requiere de su esfuerzo. Si usted piensa que usted puede permanecer sin esforzarse, usted está pero perdido. Tiene que esforzarse. Yo sé que hay hermanos que han permanecido. Y de entre los hermanos que han permanecido, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Hemos recibido la oposición de Satanás. De una u otra forma, desde el trabajo hasta la salud,
y nos han tocado. Y Satanás nos ha querido derrotar, nos ha querido tambalear, nos ha querido que nuestra fe no esté firme, que nuestra permanencia se quiebre, que dejemos de buscarle, que dejemos de orar, que dejemos de estar en Él. Y a usted que se ha esforzado por permanecer, no tenga temor, no tenga miedo, confíe en el Señor. A usted que se ha esforzado por permanecer, de verdad, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y en medio de la oposición de Satanás que ya recibe, o mi hermano y mi hermana, si no la ha recibido y usted está permaneciendo, la recibirá. La exhortación o el ánimo es este: no tenga miedo, no tenga miedo. Cuando Satanás se empeñe por querer sacarlo de ese lugar en el que usted ha construido con su Señor, no tenga miedo. No tengan miedo. ¿Por qué? Esto es de Dios. Y esa oposición lo ayudará a madurar en la fe. Como ninguna otra cosa lo ayudará a madurar. No lo ayudará a madurar venir aquí y escucharnos. Como permanecer y sufrir y confiar en que Dios lo cuidará. Y a los que no se han esforzado por permanecer, yo he orado al Señor para que lo hagan. He orado al Señor para que los mueva a permanecer, que los mueva a buscar su palabra, que los mueva a hacer algo que no se logra solo viniendo aquí, lo que se logra en su casa. Como dijo Jesús, y entrando a su aposento y cerrada la puerta. Ahí, donde no está ni su esposa, ni su hijo, donde está usted solo y usted sola con su Señor. A que lo haga, a que lo busque, a que permanezca. No lo hacemos, ¿verdad? No insistimos tanto en permanecer porque seamos necios. Lo insistimos en permanecer porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Y usted está en esta guerra, sea consciente de ella o sea inconsciente de ella. Y usted está en esta guerra, ¿verdad? Espiritual. Y si usted no permanece, usted va a ser derrotado. O ya lo está haciendo. Y el problema con no permanecer es que ni cuenta nos estamos dando a veces que estamos siendo derrotados. Solo vemos que nuestra vida se aleja de la palabra de Dios. Vemos que nuestra vida no es conforme a sus estatutos. Empezamos a sentir comodidad con el pecado aún sabiendo que es pecado. Nos dejó de importar, nos dejó de molestar el pecado. Porque no somos conscientes de la batalla espiritual. Y yo a veces he orado, ¿verdad? Y he pensado: Dios, abre nuestros ojos para que podamos ver con nuestros ojos que hay una guerra espiritual alrededor de nosotros. Y ustedes saben que Dios es tan bueno que ya hizo eso con alguien. Le abrió sus ojos para ver lo espiritual. Y vamos a leerlo y vamos a meditar brevemente sobre esto ya para terminar. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes 6. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 18. Y vamos a hacer pausas para meditar brevemente en lo que estamos leyendo. ¿Lo tienen? Amén. Escucho páginas todavía. Segundo libro de Reyes 6, 8. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal lugar estará mi campamento. Entonces el rey de Siria está preparándose para la guerra contra Israel y está diciendo: lo voy a poner por aquí y por allá. Y aquí viene lo interesante y lo milagroso. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Un varón de Dios, alguien que permanece, alguien que está en la palabra de Dios, que está en oración, que le busca, es su profeta, y nada más y nada menos que Eliseo. Versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. ¿Y qué pasó?
con el rey de Siria, en el versículo 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Versión Kenny Valera 2025. Díganme quién es el espía. ¿Quién está soplándole los planes al rey de Israel para que sepa dónde y dónde yo tengo mis campamentos? ¿Quién de ustedes? Les dice el rey. ¿Y qué le dice uno de sus siervos? Y esto me parece tan impresionante. Uno de los siervos de Siria tiene más entendimiento que el rey de Siria, y más entendimiento que alguien que vamos a ver ahorita. Entonces uno de los siervos dijo: no, señor mío, rey, perdón, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más secreta, donde Dios puede ver hasta los pensamientos que ni salen de su boca. Él los conoce y usa al profeta Eliseo, un hombre que permanece en la palabra de Dios, para proteger a la nación de Israel y decirle a dónde está el campamento. Entonces, versículo 13, y él dijo, el rey: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí está, él está en Dotán. Se enojó el rey de Siria y dijo: ¿sabe qué? No me va a jugar esta más. Vaya y busque a Eliseo, para que deje de estarle diciendo al rey de Israel dónde es que están mis campamentos. Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán. Usted puede imaginarse en aquella escena una ciudad allá en Medio Oriente llena alrededor de caballos del rey de Siria, y ahí adentro Eliseo, porque le dijeron: está en Dotán. Y se levantó de mañana y salió, ¿quién? El que servía al varón de Dios, ¿cómo se llama? Su ayudante, Giesi se llama. Una fichita, diría Pablo. Y aquí que vio el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente a caballo y carros. Él, el criado del profeta Eliseo, ve la ciudad y ve un ejército sirio acampando alrededor de la ciudad. ¿Y qué tiene? Miedo. Y dice: Señor mío, ¿qué haremos? Le dice a Eliseo. Y en el versículo 16, Eliseo le dice: no tengas miedo. Un hombre que permanece en medio de una dificultad tan grande como estar sitiado por un ejército, la respuesta es: no tenga miedo. No tenga miedo. Me perdí, no toque. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo así? Dice Giesi: solo somos usted y yo, más los ciudadanos de Ciudad de Dotán, que es insignificante con el poderío del ejército del rey de Siria. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Y qué pasó? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró otra vez Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Los ojos de Giesi, que esa es la fichita, porque después hizo un trato medio chueco ahí con Naamán, pero vea qué interesante, los ojos de él fueron abiertos y él fue consciente de la realidad espiritual. Por eso yo les digo, mi hermano, ustedes y yo estamos en una guerra espiritual. Sea consciente o sea inconsciente, usted no puede escoger estar en esta guerra, usted está en esta guerra. ¿Me entiende? Y ahora usted puede pedirle a Dios que abra sus ojos y vea cómo alrededor de sus hijos, de usted mismo, de su esposa, está Satanás queriendo matarlo y queriendo destruir a su familia, y queriendo destruir a sus hijos, y queriendo destruir a su esposa, y queriendo destruirlo a usted. Y yo estoy seguro que si Dios abriera nuestros ojos para ver esa realidad espiritual, todos permaneceríamos. Porque entenderíamos que esta necesidad de permanecer no es porque queremos pedirles más dinero, no es porque queremos más silla, no es porque queremos un lugar más grande, queremos que su fe sea fortalecida, porque eso es lo que importa. Todo lo demás vendrá por añadidura. Esta
perdón por usar esta palabra, esta insistencia, para no usar la palabra necesidad, de permanecer, es porque estamos en una guerra espiritual, y que Satanás nos quiere matar y nos quiere destruir. Si Dios abriera nuestros ojos para que nosotros viéramos un poco de esa guerra, yo estoy seguro que permaneceríamos aún más, que buscaríamos con todo nuestro ser orar, leer, memorizar, estar juntos en oración, venir en un mismo espíritu, luchar juntos, porque Satanás quiere también destruir esta iglesia. Él es el enemigo de Jesús y su evangelio. Y usted, mi hermano y mi hermana, no es inmune a esta guerra. Lo que puede ser es ciego a esta guerra o ciega a esta guerra. Y yo le ruego en Cristo Jesús, si usted no está permaneciendo, que hoy decida permanecer. Y que cuando vengan las acechanzas de Satanás y la oposición de Satanás a que usted quiera permanecer, que no tenga miedo, que eso es de Dios. Dios ya venció al mundo. Amén. Y a los que están, de nuevo, quiero cerrar exhortándolos de nuevo. Si usted está permaneciendo y hace un esfuerzo por permanecer y ya Satanás lo está atacando y o lo atacará, no tenga miedo. Confíe en el Señor. Porque de la misma manera que Jesús nos advierte que seremos rechazados y humillados, Él nos dice: tranquilos, yo ya vencí al mundo. Vencer al mundo no va a ser nuestra tarea, Él ya lo hizo. Pero permanecer en Él sí es nuestra tarea. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta porción de tu palabra, por esta escritura tan valiosa, tan importante, tan enriquecedora, tan reconfortante. Gracias por recordarnos que no tenemos que tener temor, que permanecer en ti, permanecer en tu palabra, estar firmes, estar combatiendo unánimes por la fe del evangelio, es lo más importante que como iglesia podamos hacer. Yo te ruego, Dios mío, a los que se han esforzado por permanecer, Dios mío, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones. Que la forma en la que sea que Satanás quiera oponerse a que nosotros permanezcamos, Dios mío, recordemos estas palabras: no tengamos temor. Que no tengamos temor, porque esa oposición tú la has permitido y nos ayudará a madurar y a crecer en la fe, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a recibir el sufrimiento por causa del evangelio y que ese sufrimiento nos haga madurar. Ayúdanos, Dios mío, a que en medio del sufrimiento no tengamos temor, que no nos intimidemos por lo que sea que Satanás utilice para oponerse a que el evangelio progrese en nosotros, Señor, y en los demás. Ayúdanos, Dios mío, a ser dignos del evangelio, a ser firmes en un mismo espíritu, a combatir unánimes por la fe del evangelio y a no intimidarnos por nada de lo que Satanás utilice para oponerse a nosotros. Abre nuestros ojos, Dios. Permítenos ver. A los que se están esforzando por permanecer, abre sus ojos para que se esfuercen más. Y a los que no se están esforzando por permanecer, abre sus ojos para que entiendan cómo probablemente un ejército y una hueste de demonios y Satanás mismo está alrededor de ellos, de sus hijos y de su casa, para destruirlos. En el nombre de Jesús, Dios mío, oramos por esto. Amén.